¿Sabías que la noche más desesperante de mi vida se convirtió en el momento exacto cuando Jesús decidió buscarme? Te voy a contar el secreto que ningún pescador quiere admitir. A veces, las redes vacías son la única manera de que Dios pueda llenar tu alma. Mi nombre es Simón, hijo de Jonás, y esta es la historia de la noche que casi me quebró por completo. Una noche donde el silencio de Dios se volvió tan denso como la niebla que envolvía el mar de Galilea, y donde cada ola que golpeaba mi barca parecía susurrar que había sido abandonado. Era el 7º día sin una sola captura digna, 7 días de redes vacías, de manos agrietadas por las cuerdas húmedas, de miradas esquivas en el mercado de Capernaum cuando los comerciantes preguntaban por el pescado fresco que nunca llegaba. Mi esposa, aunque no lo decía, había comenzado a racionar el aceite para las lámparas. Los ojos de mis suegros hablaban más fuerte que cualquier reproche. ¿Qué clase de hombre no puede alimentar a su familia? Aquella tarde, cuando el sol comenzó su descenso pintando el cielo de naranja y púrpura, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Saldría solo al mar en la oscuridad más profunda cuando otros pescadores sensatos ya habían amarrado sus embarcaciones. «Pues, si hay peces en estas aguas», murmuré mientras empujaba mi barca hacia las olas, «los encontraré, aunque tenga que pelear con la misma noche». El viento nocturno golpeaba mi rostro con una frialdad que calaba hasta los huesos. Las estrellas, normalmente compañeras fieles de los pescadores, parecían distantes y frías, como si también hubieran decidido abandonarme. El agua negra del lago se extendía ante mí como un abismo sin fondo, y por primera vez en mi vida de pescador, sentí miedo del mar que conocía como la palma de mi mano. Remé hacia el centro del lago, donde las aguas eran más profundas y los peces solían congregarse durante las noches de luna nueva. Cada golpe de remo resonaba en la quietud con un eco sordo que parecía burlarse de mi desesperación. «Liro 32 años», pensé mientras mis brazos trabajaban mecánicamente. 32 años en estas aguas, y ahora me tratan como a un extraño. El recuerdo de mi padre, Jonás, se alzó en mi mente como una aparición. Su voz áspera pero cariñosa resonaba desde algún rincón de mi infancia. «Simón, el mar no le debe nada a nadie. Respétalo, trabájalo con paciencia, pero nunca le exijas lo que no puede darte». Había muerto cuando yo tenía apenas 18 años, llevándose consigo secretos del oficio que nunca llegó a enseñarme. Ahora, en medio de esta noche sin luna, me preguntaba si él también habría enfrentado noches como esta, noches donde la fe en el propio trabajo se desvanecía como humo en el viento. Lancé la red por primera vez cuando las luces de Capernaum ya no eran más que puntitos dorados en la distancia. El agua fría salpicó mis brazos desnudos mientras la red se hundía con un sonido suave, casi musical. Esperé. Los minutos se estiraron como horas, y cuando finalmente comencé a tirar de las cuerdas, sentí el peso familiar de nada. La red emergió goteando agua y silencio. Una vez más, me dije, aunque algo en mi pecho ya comenzaba a agrietarse. La segunda vez, elegí un lugar donde recordaba haber tenido buena suerte en el pasado, cerca de unas rocas sumergidas que servían de refugio a los peces pequeños. La red descendió nuevamente, y yo cerré los ojos, susurrando una oración que había aprendido de mi madre. «Señor del cielo y la tierra, proveedor de todas las cosas, permite que tu siervo pueda alimentar a su familia». Pero cuando tiré de la red, solo encontré algas putrefactas y el cuerpo sin vida de un pez pequeño, ya en descomposición. Fue entonces cuando la desesperación comenzó a convertirse en algo más oscuro, la rabia, una rabia sorda que subía desde el estómago hasta la garganta, amenazando con salir en un grito que despertaría a todo Galilea. «¿Dónde estás?», murmuré entre dientes, mirando hacia el cielo estrellado. «¿Dónde está tu provisión? ¿Dónde están tus promesas?». El viento pareció intensificarse, como respondiendo a mi desafío, y las olas comenzaron a mecer la barca con más violencia. Por un momento, pensé en simplemente dejarme llevar por la corriente,
dejar que el lago me tragara y liberar a mi familia de la carga de un pescador fracasado. Pero algo más profundo que la desesperación me mantenía remando, algo que no podía nombrar, pero que se aferraba a la vida como un náufrago a un pedazo de madera. Mientras la noche se profundizaba y mi tercera red volvía vacía, comencé a recordar las historias que mi abuela Raquel solía contarme cuando era niño. Historias de un Mesías que vendría a libertar a Israel, de un rey que devolvería la gloria a nuestro pueblo. ¿Cuándo vendrá, abuela?, le preguntaba yo con ojos curiosos. Cuando el pueblo esté más necesitado. Mi niño, cuando la noche sea más oscura, entonces aparecerá la luz. Ahora, en medio de mi propia noche más oscura, esas palabras sonaban como cuentos de hadas. ¿Dónde estaba ese Mesías cuando los pescadores honestos no podían alimentar a sus familias? ¿Dónde estaba cuando el peso de la responsabilidad aplastaba el alma de un hombre como rocas sobre el pecho? La cuarta red se hundió en aguas más profundas, en una zona donde raramente pescaba porque requería más esfuerzo y más tiempo. Pero ya no me importaba el esfuerzo, ya no me importaba el tiempo, solo quería una señal, una pequeña muestra de que no había sido completamente olvidado por el cielo. Cuando la red volvió a emerger vacía, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Me dejé caer en el fondo de la barca con las manos ensangrentadas por las cuerdas ásperas y por primera vez en años lloré. No como había llorado cuando murió mi padre, con dolor pero con esperanza. Lloré como llora un hombre que ha perdido no solo su sustento, sino su identidad, porque sin el mar, sin los peces, ¿quién era Simón, hijo de Jonás? ¿Qué era un pescador sin pesca? Las lágrimas se mezclaron con el agua salada del lago que había salpicado mi rostro, y en ese momento de completa vulnerabilidad, alcé mi mirada al cielo nocturno y pronuncié las palabras que marcarían el final de mi antigua vida. Dios mío, si realmente existes, si realmente te importan los pequeños como yo, ayúdame, porque no sé cómo seguir adelante. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas. Las estrellas continuaban su danza silenciosa, indiferentes a mi súplica. El agua seguía lamiendo los costados de la barca con su ritmo eterno, y yo permanecí allí, quebrado y vacío, sin saber que esa oración desesperada había sido escuchada por alguien que ya caminaba hacia la orilla, alguien que cambiaría para siempre el significado de las redes vacías. Las horas pasaron como siglos mientras permanecí allí, meciéndome con el ritmo hipnótico del lago. La quinta red había corrido la misma suerte que las anteriores y ya no tenía fuerzas ni para maldecir. Simplemente existía en ese espacio entre la desesperación y la resignación, donde los pensamientos flotan como fantasmas y el tiempo pierde todo significado. Fue en esa quietud cuando mi mente comenzó a vagar hacia lugares que había mantenido cerrados durante años, recuerdos de una época donde la fe no era una lucha, sino algo tan natural como respirar. Recordé a mi madre, Sara, con sus manos suaves y callosas a la vez, preparando el pan para el Sabbat mientras cantaba salmos, con una voz que podía calmar tormentas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, solía cantar. Y yo, desde mi rincón junto al fuego, creía cada palabra como si fuera una ley universal. ¿Cómo pudo ser tan simple?, me pregunté en voz baja, mientras observaba cómo mis manos temblorosas sostenían los remos. En aquellos días, Dios era tan real como el pan en nuestra mesa, tan cercano como el calor del hogar familiar. Mi madre me enseñó a orar antes de cada comida, a bendecir cada puesta de sol, a ver la mano de lo divino en el vuelo de las gaviotas y en el color cambiante del lago. Pero la vida tiene una manera cruel de enseñarte que la fe de la infancia es frágil como la cáscara de un huevo. Primero fue la muerte de mi hermano menor, Caleb, ahogado en estas mismas aguas cuando tenía apenas 8 años. Yo debería haber estado cuidándolo, pero había preferido ayudar a papá con las redes. Cuando encontraron su pequeño cuerpo en la orilla,
Azul e inmóvil, algo dentro de mí se endureció para siempre. Mi madre nunca volvió a cantar salmos con la misma alegría, y mi padre comenzó a beber vino más de lo que debería. Después llegó la ocupación romana, más pesada y cruel con cada año que pasaba. Los impuestos que sangraban a las familias hasta dejarlas secas, los soldados que tomaban lo que querían sin pedir permiso, la sensación constante de que éramos extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Dónde está el Dios de Abraham?, escuché preguntar una noche a mi padre, cuando pensaba que yo dormía. ¿Dónde está el Dios que liberó a nuestros antepasados de Egipto? Y ahora, años después, yo me hacía la misma pregunta en medio de un lago vacío, con las redes goteando agua y promesas rotas. Recordé la historia que el rabí Eleazar había contado en la sinagoga pocas semanas atrás, sobre Job y sus pruebas. Dios permite el sufrimiento para fortalecer nuestra fe, había dicho con esa voz segura de quien nunca ha pasado hambre. Pero desde donde yo estaba sentado, con las manos agrietadas y el estómago vacío de mi familia esperándome en casa, la historia de Job sonaba más como una crueldad divina que como una lección de fe. ¿Acaso soy Job?, murmuré a las estrellas. ¿Acaso mi sufrimiento es una prueba? ¿O simplemente la confirmación de que estoy solo en este universo? El viento nocturno llevó mi pregunta hacia la nada, y yo cerré los ojos, dejando que otras memorias emergieran desde las profundidades de mi alma. Vi el rostro de mi esposa en nuestra noche de bodas, radiante de felicidad y confianza en el futuro. Recordé sus palabras: «Contigo me siento segura, Simón, eres fuerte como una roca». Ahora esa misma mujer tenía que esconder su preocupación detrás de sonrisas forzadas. Tenía que explicar a sus padres por qué su marido pescador no podía proveer ni siquiera lo básico. También vinieron a mi mente las caras de otros pescadores del puerto: Zebedeo con sus 2 hijos, Juan y Santiago, cuyas redes siempre parecían rebosar de peces; Natanael, que había comenzado a pescar el mismo año que yo, pero que ahora era dueño de 3 barcas; mi propio hermano Andrés, que había encontrado trabajo en las caravanas comerciales porque ya no confiaba en que el lago pudiera sostenernos. Tal vez debería haber escuchado a Andrés, pensé con amargura. Tal vez debería haber abandonado esta vida hace tiempo. Pero pescar era todo lo que sabía hacer, todo lo que mi padre me había enseñado, todo lo que me conectaba con las generaciones de hombres de mi familia que habían vivido del mar de Galilea. Dejar la pesca sería como cortar las raíces de mi propia identidad. Sin embargo, ahí estaba, sintiendo cómo esas mismas raíces se pudrían bajo mis pies. La noche había alcanzado su punto más profundo. Es ahora, antes del amanecer, donde todo parece más desesperanzador, donde los miedos se vuelven gigantes y las soluciones parecen imposibles. Lancé mi 6ª red, pero ya no con esperanza, sino por pura inercia, como un ritual vacío que realizaba porque no sabía qué más hacer con mis manos. Mientras esperaba el inevitable resultado, mi mente derivó hacia las historias que circulaban últimamente por los puertos y mercados. Rumores sobre un hombre que había aparecido en el desierto de Judea, un profeta salvaje llamado Juan, que bautizaba a la gente en el río Jordán y hablaba de la llegada del reino de los cielos. Algunos decían que era el Mesías esperado, otros que simplemente era otro loco iluminado como tantos que habían aparecido a lo largo de los años. Pero había algo en esos rumores que despertaba una chispa en mi interior, una pequeña llama que pensé que se había extinguido para siempre. La posibilidad, apenas susurrada, de que quizás las promesas antiguas no fueran solo cuentos. La posibilidad de que la liberación fuera real, de que el sufrimiento tuviera un propósito, de que Dios no hubiera olvidado a su pueblo después de todo. ¿Y si fuera cierto? Me atreví a pensar mientras tiraba de la 6ª red vacía. ¿Y si realmente estuviera a punto de amanecer una nueva era? Pero incluso mientras permitía que esa esperanza germinara en mi corazón, la realidad cruel de mi situación la aplastaba inmediatamente. Porque aunque viniera el mismo Mesías, ¿qué podría hacer por un pescador fracasado en medio del lago?
¡Qué milagro! Podría multiplicar peces donde no había ninguno. Tiré la séptima red con un movimiento automático, ya sin esperar nada. Mi cuerpo estaba exhausto, mis músculos gritaban de dolor, y las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar de gris el horizonte oriental. Pronto tendría que regresar a puerto con las manos vacías, enfrentar la mirada de mi esposa e inventar alguna excusa para los comerciantes que esperaban la captura del día. Pero mientras tiraba de esa séptima red, algo extraño comenzó a suceder. Un peso real, tangible, que hacía que las cuerdas se tensaran de manera diferente. Por un momento, mi corazón saltó con una esperanza loca, pero inmediatamente la aplasté. Debe ser basura, me dije, o tal vez una rama atrapada. Sin embargo, mientras seguía tirando, el peso se intensificaba. Y entonces, en el momento más silencioso de la noche más larga de mi vida, escuché algo que me heló la sangre. Una voz humana que parecía venir de la orilla, clara y calmada, como si estuviera hablando a pocos metros de distancia. Simón. Me detuve, con las manos congeladas en las cuerdas. El lago estaba completamente vacío, sin otra embarcación a la vista. Las luces de Capernaum seguían distantes, y no había manera de que alguien pudiera estar lo suficientemente cerca como para conocer mi nombre. Di Simón, hijo de Jonás. Esta vez no había duda. Alguien me estaba llamando por mi nombre completo, con una voz que tenía una calidad extraña, como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Mis manos comenzaron a temblar, y por primera vez en mi vida sentí la presencia de algo sobrenatural, algo que escapaba a toda explicación racional. Con el corazón latiendo como un martillo contra el yunque, dirigí mi mirada hacia la orilla más cercana. Al principio no vi nada más que la línea irregular donde la tierra se encontraba con el agua, pero luego, como si la misma luz del amanecer se hubiera concentrado en un punto específico, distinguí una figura humana que parecía estar esperando, inmóvil como una estatua, pero tan real como el aire que respiraba. Y en ese momento, mientras sostenía en mis manos una red que comenzaba a pesarse de manera inexplicable, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Supe que la noche más larga de mi existencia estaba llegando a su fin, pero que el día que venía traería consigo misterios que mi mente de pescador jamás había imaginado. La séptima red siguió hundiendo más y más, y la figura en la orilla permaneció inmóvil, esperándome. Mis brazos temblaban mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. La red que momentos antes había descendido vacía al agua, ahora amenazaba con arrastrar mi barca hacia las profundidades. El peso era tan intenso que las cuerdas cortaban la piel de mis palmas, dejando rastros rojos que se mezclaban con el agua salada. «Esto es imposible», murmuré, pero mis ojos no mentían. La red estaba llena como nunca antes en mi vida. La figura en la orilla permanecía inmóvil, y aunque la distancia hacía imposible distinguir sus rasgos, algo en su postura irradiaba una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que se desataba en mi barca. Era como si supiera exactamente lo que estaba pasando, como si hubiera estado esperando este momento tanto como yo había esperado una respuesta a mis oraciones desesperadas. «Andrés, Santiago, Juan», grité hacia la orilla, buscando desesperadamente a mis compañeros de pesca, pero el puerto estaba en silencio. Era demasiado temprano incluso para los pescadores más madrugadores. Solo estaba yo, esta red imposible, y el extraño que parecía conocer mi nombre. Intenté tirar de la red con todas mis fuerzas, pero era inútil. Los peces se agitaban en las profundidades, como si todo el lago hubiera decidido refugiarse en mi pequeña trampa de cuerdas. Podía sentir el movimiento frenético de cientos, tal vez miles de criaturas luchando por escapar. El ruido del agua turbulenta era ensordecedor, como si una tormenta submarina hubiera estallado justo debajo de mi barca. De repente, las cuerdas de la red comenzaron a estirarse peligrosamente. Los nudos que mi padre me había enseñado a hacer
nudos que habían resistido tormentas y capturas abundantes durante décadas, empezaron a ceder bajo el peso imposible. «¿Ahora se va a romper?», pensé con pánico. «Voy a perder todo». Fue entonces cuando actué por instinto puro. Abandoné la red momentáneamente y comencé a remar con toda la velocidad que mis brazos exhaustos podían generar, dirigiéndome hacia la orilla donde esperaba la misteriosa figura. Si la red se iba a romper, al menos estaría en aguas poco profundas donde podría intentar recuperar algo de la captura. Mientras remaba, mi mente trataba desesperadamente de procesar lo que estaba viviendo. Había escuchado historias de pescadores que habían tenido capturas milagrosas, pero siempre las había atribuido a la exageración típica de los hombres de mar cuando beben demasiado vino. Sin embargo, esto era diferente. Esto desafiaba toda lógica, toda experiencia, todo lo que creía saber sobre el lago donde había nacido y crecido. La barca se acercaba rápidamente a la orilla, y pude ver que la figura era un hombre joven, tal vez de mi edad, vestido con una túnica simple que parecía brillar suavemente en la luz dorada del amanecer. Su cabello castaño ondulaba ligeramente con la brisa matutina, y aunque todavía no podía ver claramente sus facciones, había algo en su presencia que me tranquilizaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. «Echas las redes al lado derecho de la barca, Machem», dijo con una voz que llegó hasta mí, tan clara como si estuviera susurrando en mi oído. No era una sugerencia, era una declaración simple y directa, pronunciada con una autoridad que no tenía explicación racional. «Maestro», me escuché responder, usando un título que brotó de mis labios sin que mi mente lo decidiera. «Hemos estado pescando toda la noche y no hemos capturado nada». Mi voz sonaba extraña, casi quebrada por la emoción y el agotamiento. «Pero si tú lo dices, echaré las redes». ¿Por qué obedecí? Hasta el día de hoy no puedo explicarlo completamente. Era como si mis manos actuaran independientemente de mi voluntad, como si una fuerza mayor hubiera tomado control de mis movimientos. Solté la red que había estado arrastrando y preparé una nueva, la última que me quedaba. Mientras tanto, la captura imposible que había dejado atrás en el agua profunda comenzó a crear un verdadero espectáculo. Los peces saltaban fuera del agua en una danza frenética. Sus escamas plateadas capturaban la luz del sol naciente como miles de pequeños espejos. Gaviotas y pelícanos aparecieron de la nada, gritando y lanzándose en picada hacia el festín inesperado. «Lance la nueva red al lado derecho de la barca», exactamente como el extraño había indicado. El agua estaba tan poco profunda que podía ver el fondo arenoso y parecía completamente vacía de vida marina. «No hay nada aquí», pensé. «Este hombre no entiende de pesca». Pero apenas la red tocó el agua, sucedió de nuevo. El peso instantáneo, la sensación de que había capturado no solo peces, sino la abundancia misma del universo. Esta vez, sin embargo, estaba preparado. Esta vez no me dejé paralizar por la sorpresa. Comencé a tirar de la red inmediatamente, aprovechando las aguas poco profundas para maniobrar mejor. Los peces emergían del agua como joyas vivientes, dorados enormes que brillaban como oro líquido, carpas gordas que se retorcían con vigor, e incluso algunos de los peces grandes que normalmente solo se pescaban en las profundidades del lago durante las estaciones más favorables. «Imposible», grité, pero mi voz se perdió en el ruido del agua agitada y el batir de las alas de las aves marinas que se habían congregado alrededor del milagro. Mi barca se llenaba rápidamente de peces que saltaban y se retorcían, creando una sinfonía caótica de vida desbordante. Fue en ese momento de abundancia imposible cuando realmente vi al hombre en la orilla por primera vez. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo que vi allí me quitó el aliento. No era solo bondad, aunque la bondad estaba presente. No era solo sabiduría, aunque podía intuir una sabiduría profunda como el mar. Era conocimiento, un conocimiento completo, total, que parecía penetrar hasta los rincones más oscuros de mi alma. Él sabía sobre las noches de insomnio,
cuando me preguntaba si podría alimentar a mi familia. Sabía sobre las veces que había maldecido en silencio cuando las redes volvían vacías. Sabía sobre la desesperación que me había llevado a esta noche de pesca solitaria. Sabía sobre mi duda, mi ira, mi pérdida de fe. Y aún así, me miraba con amor, no con pena, no con juicio, no con la superioridad condescendiente que a menudo mostraban los maestros religiosos. Me miraba con un amor puro, incondicional, que reconocía mi humanidad fracturada y la abrazaba completamente. ¿Quién eres?, susurré, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Él sonrió entonces, una sonrisa que transformó completamente su rostro y pareció iluminar toda la orilla. «Sígueme, Simón», dijo simplemente, «y te haré pescador de hombres». La barca estaba ahora tan llena de peces que comenzaba a hundirse peligrosamente. El agua entraba por los costados, mezclándose con las escamas brillantes y la sangre de la captura más abundante que cualquier pescador de Galilea hubiera visto jamás. Pero yo ya no pensaba en los peces, ya no pensaba en el dinero que representaban, ni en los problemas que resolverían. Pensaba solo en esos ojos que habían visto hasta el fondo de mi alma y habían elegido amarme de todas formas. «Apártate de mí, Señor», dije de repente, sorprendiéndome a mí mismo con la intensidad de mi reacción, «porque soy hombre pecador». Las palabras brotaron desde un lugar profundo de mi ser, desde la comprensión súbita de que estaba en presencia de algo sagrado, algo que mi naturaleza imperfecta no merecía. Pero él se acercó más a la orilla, sin apartarse. El agua lamía sus pies descalzos, y pude ver las marcas del sol y el trabajo en sus manos. Era completamente humano y completamente divino al mismo tiempo. Un misterio que mi mente de pescador no podía desentrañar, pero que mi corazón reconocía instintivamente. «No temas, Simón», me dijo con una voz que calmó la tormenta que rugía en mi interior. «Desde ahora serás pescador de hombres». Y en ese momento, con mi barca hundiéndose bajo el peso de los milagros, con las gaviotas gritando su celebración alrededor de nosotros, con el sol naciente pintando el mundo de dorado, tomé la decisión más importante de mi vida. Dejé que la red se hundiera con todos sus tesoros, dirigí la proa de mi barca hacia la orilla y remé hacia el hombre que había transformado mi noche de desesperación en un amanecer de esperanza infinita. No sabía lo que significaba ser pescador de hombres. No sabía qué sacrificios tendría que hacer, qué caminos tendría que recorrer, qué pruebas me esperaban, pero sabía, con una certeza que trascendía toda lógica, que había encontrado lo que había estado buscando sin saberlo durante toda mi vida. Había encontrado al Maestro. Cuando la quilla de mi barca tocó la arena de la orilla, sentí como si estuviera cruzando un umbral invisible entre dos mundos. Detrás de mí quedaba el lago lleno de peces imposibles, la red hundida con su captura milagrosa, toda mi vida anterior como pescador. Delante de mí estaba este hombre cuya sola presencia había transformado la noche más desesperada de mi vida en algo que mi mente aún luchaba por comprender. Salté del barca con las piernas temblorosas, no tanto por el agotamiento físico, sino por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Mis pies descalzos se hundieron en la arena húmeda, y por primera vez desde que había salido al lago la noche anterior, sentí la solidez de la tierra firme, pero incluso esa sensación familiar parecía diferente ahora, como si toda la realidad hubiera adquirido una nueva dimensión. «¿Cómo conoces mi nombre?», le pregunté, aunque la pregunta salió de mis labios como un susurro ronco. Estaba de pie frente a él, separados apenas por unos pasos, y pude ver claramente sus rasgos por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado desde la distancia, quizás de 30 años, con una barba cuidadosamente recortada que enmarcaba un rostro que irradiaba una paz profunda. Pero eran sus ojos los que me mantenían cautivado, ojos que parecían contener tanto la compasión infinita como una sabiduría que había existido desde antes del tiempo. «Te conozco desde antes de que nacieras»,
Simón, respondió con una simplicidad que hacía que la declaración imposible sonara como la cosa más natural del mundo. Conozco cada noche que has pasado en estas aguas, cada vez que has dudado, cada lágrima que has derramado cuando pensabas que nadie te veía. Sus palabras me golpearon como ondas de calor. No había acusación en ellas, no había juicio por mis momentos de desesperación o mi pérdida de fe. Solo había reconocimiento, como si estuviera confirmando algo que ya sabía sobre mí, algo que veía con claridad cristalina. ¿Eres tú?, comencé a preguntar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. ¿Cómo se le pregunta a alguien si es el Mesías esperado? ¿Cómo se formula una pregunta que podría cambiar no solo tu vida, sino el curso de la historia humana? Él sonrió, y esa sonrisa contenía una ternura que casi me hizo caer de rodillas. Soy quien soy, dijo simplemente, y tú eres quien he estado buscando. ¿Buscando?, repetí, incrédulo. Maestro, yo no soy nadie especial, soy solo un pescador, y ni siquiera un pescador exitoso. Hasta esta noche no había capturado nada en una semana. Mi familia pasa necesidades, mis redes están viejas, mi barca. ¿Simón?, me interrumpió suavemente, y mi nombre en sus labios sonaba como una bendición. ¿Crees que elegí este momento por accidente? ¿Crees que vine a la orilla cuando estabas en tu punto más alto, cuando te sentías fuerte y seguro de ti mismo? Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Había venido en mi momento de mayor quebrantamiento, cuando me había despojado de todo orgullo y toda pretensión. Había aparecido cuando no tenía nada que ofrecer excepto mi desesperación honesta. Vine cuando estabas listo, Abe, continuó. No cuando pensabas que lo merecías, sino cuando estabas listo para recibir algo completamente nuevo. El reino de los cielos no viene a los que se sienten completos, Simón. Viene a los que reconocen su necesidad. Mientras hablaba, pude sentir que algo fundamental estaba cambiando dentro de mí. Era como si capas de endurecimiento, años de desilusión y dolor, se estuvieran desprendiendo como viejas escamas. En su lugar, algo nuevo estaba naciendo, una capacidad de creer que había pensado que había perdido para siempre. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. «Quiero que camines conmigo», respondió. «Quiero que veas lo que voy a hacer, que seas parte de algo que cambiará el mundo. Pero primero, quiero que entiendas algo. No te estoy pidiendo que abandones quién eres. Te estoy invitando a convertirte en quien realmente fuiste creado para ser». Sus palabras resonaron en mi interior como campanas. «¿Y qué es eso?». «Un pescador de hombres», dijo, repitiendo la frase misteriosa que había pronunciado antes. «Alguien que lanza redes no para capturar peces, sino para rescatar almas que se están ahogando en la desesperación. Alguien que conoce lo que es tocar el fondo y puede ayudar a otros a encontrar la superficie». Miré hacia mi barca, medio hundida en la orilla, llena de la captura más abundante que había visto en mi vida. Todo ese pescado representaba más dinero del que mi familia había visto en meses, la solución a todos nuestros problemas económicos inmediatos. Pero sabía, con una certeza que venía de lo más profundo de mi ser, que si me quedaba con los peces, perdería algo infinitamente más valioso. ¿Y mi familia?, pregunté. ¿Mi esposa? ¿Mis responsabilidades? ¿Crees que el que multiplicó los peces no puede cuidar de los que amas?, respondió con otra pregunta que tocó directamente el centro de mi ansiedad. «Confía en mí, Simón. Lo que te pido es un acto de fe, pero no es un salto a ciegas. Es un paso hacia la luz». En ese momento, escuché voces familiares que se acercaban desde el puerto. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, habían visto el espectáculo desde la distancia y venían corriendo hacia la orilla. Detrás de ellos, pude distinguir la figura de mi hermano Andrés y varios otros pescadores, todos atraídos por la conmoción inexplicable que había creado la captura milagrosa. «¡Simón!», gritó Santiago, mientras corría. «¿Qué pasó aquí? Nunca hemos visto nada igual». Pero cuando llegaron a la orilla y vieron al hombre que estaba conmigo, algo en su expresión cambió. Era como si reconocieran algo en él, aunque no pudieran nombrarlo. Juan, el más joven de los hermanos, se acercó lentamente, con los ojos muy abiertos.
Maestro, murmuró usando el mismo título que había brotado de mis propios labios. ¿Eres tú el que Juan el Bautista anunció? El hombre, porque aunque cada fibra de mi ser me decía que era mucho más que un hombre, seguía siendo completamente humano, miró a Juan con la misma ternura que me había mostrado a mí. ¿Qué crees tú?, se le preguntó. Andrés se acercó entonces con la respiración entrecortada por la carrera. Cuando vio la barca llena de peces, su expresión pasó del asombro a la confusión, y luego a algo que parecía temor reverencial. Hermano, me dijo, esto no es natural, esto es un milagro. Terminé por él. Andrés, quiero que conozcas a... Pero me detuve. ¿Cómo lo presentaba? Como el hombre que había aparecido en mi noche más oscura, como el que conocía mi nombre sin que se lo dijera, como aquel que había llenado mis redes vacías con abundancia imposible. «Puedes llamarme Jesús», dijo él, dirigiéndose a todos los que se habían congregado. «Y he venido a invitarlos a algo nuevo. He venido a invitarlos a ser parte del reino de los cielos». El nombre cayó en el aire matutino como una piedra en agua quieta, creando ondas de reconocimiento que se extendían desde el centro hacia afuera. Jesús. Habíamos escuchado rumores, susurros en los mercados, historias que llegaban desde Judea sobre un maestro con ese nombre. Pero verlo aquí, en nuestra orilla familiar, dirigiéndose a nosotros, pescadores ordinarios de un pueblo pequeño, parecía completamente irreal. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó Santiago, con una mezcla de curiosidad y cautela en su voz. «Síganme», respondió Jesús simplemente. «Dejen sus redes y síganme». Era una invitación imposible. Era una invitación que desafiaba toda lógica, toda prudencia, toda responsabilidad práctica. Era una invitación que prometía aventura sin garantizar seguridad, que ofrecía propósito sin describir el destino final. Y sin embargo, mientras miraba a mis compañeros pescadores, pude ver la misma chispa que sentía en mi propio corazón encendiéndose en sus ojos. Era el reconocimiento de que se nos estaba ofreciendo algo que habíamos estado esperando sin saberlo, algo que nuestras almas hambrientas habían estado buscando en las profundidades del lago sin encontrarlo jamás. Uno por uno comenzamos a caminar hacia él. Andrés fue el primero, luego Juan, después Santiago, y finalmente yo, dejando atrás la barca llena de milagros para seguir al hacedor de milagros, porque había descubierto algo esa noche. Los peces podrían llenar mi barca, pero solo Jesús podría llenar mi alma. Cuando di ese primer paso alejándome de mi barca para seguir a Jesús, sentí como si estuviera naciendo de nuevo. No era solo el final de la noche más larga de mi vida. Era el comienzo de una existencia completamente diferente, una donde todo lo que había creído saber sobre Dios, sobre el propósito, sobre mí mismo, tendría que ser redefinido. El sol había emergido completamente sobre el horizonte, bañando el lago de Galilea con una luz dorada que hacía que cada ola brillara como oro líquido. Los otros pescadores del puerto habían comenzado a acercarse, atraídos por los gritos de asombro y el espectáculo de peces que saltaban en mi barca hundida. Pero nosotros, Andrés, Santiago, Juan y yo, caminábamos junto a Jesús por la orilla, alejándonos del tumulto, adentrándonos en algo que ninguno de nosotros podía comprender completamente, pero que todos reconocíamos como verdadero. «¿A dónde vamos, maestro?», preguntó Juan, con esa curiosidad juvenil que lo caracterizaba. Era el más joven de nosotros, apenas 20 años, pero había algo en su manera de mirar a Jesús que sugería una comprensión que trascendía su edad. «¿A cambiar el mundo?», respondió Jesús con una sonrisa que contenía tanto misterio como promesa. «Pero primero van a ver cómo el mundo puede ser cambiado». Mientras caminábamos, Jesús comenzó a contarnos sobre el reino de los cielos. No hablaba como los maestros de la ley en la sinagoga, con fórmulas rígidas y citas interminables de las Escrituras. Hablaba en parábolas, en historias que pintaban imágenes vívidas en nuestras mentes de pescadores y trabajadores. Nos habló de semillas que crecían en secreto,
de tesoros escondidos en campos, de perlas de gran valor que valían la pena vender todo para poseer. El reino de los cielos, nos dijo, deteniéndose para recoger una pequeña piedra de la orilla, es como esta piedra lanzada al agua. Arrojó la piedra al lago, y observamos cómo las ondas se extendían en círculos cada vez más amplios. Comienza pequeño, con una sola vida tocada por el amor de Dios, pero esas ondas se extienden, tocando otras vidas, creando más ondas, hasta que todo el lago se ha transformado. Shakespeare. ¿Y nosotros seremos esas ondas?, preguntó Andrés, mi hermano pragmático que siempre iba directo al corazón de los asuntos prácticos. Ustedes serán los que lancen las piedras, respondió Jesús. Irán a las aldeas, a las ciudades, a lugares donde la gente ha perdido la esperanza, como Simón la perdió anoche. Les dirán que el reino ha llegado, que Dios no los ha olvidado, que hay una manera diferente de vivir. Mientras hablaba, llegamos a un pequeño claro donde varios sicómoros ofrecían sombra del sol matutino que se intensificaba. Jesús se sentó en una roca grande, y nosotros nos congregamos a su alrededor, como niños escuchando las historias de un abuelo sabio. Pero había algo más en esta situación, una sensación de que estábamos siendo iniciados en secretos que cambiarían no solo nuestras vidas, sino el curso de la historia humana. Quiero que entiendan algo, dijo Jesús, mirando a cada uno de nosotros directamente a los ojos. Lo que van a ver y experimentar conmigo no será fácil. Habrá momentos cuando dudarán, cuando querrán volver a sus redes y a sus barcas. Habrá momentos cuando el costo de seguirme parecerá demasiado alto. Sus palabras crearon un silencio reflexivo entre nosotros. Santiago, siempre el más impulsivo, fue el primero en hablar. ¿Qué clase de costo, maestro? El costo de amar completamente, respondió Jesús. El costo de perdonar a los que los lastimen. El costo de poner el reino de Dios por encima de sus propios deseos, sus propias comodidades, sus propios planes. Pero también, continuó, y su voz se llenó de una alegría que era contagiosa. Van a experimentar una vida tan plena, tan rica en propósito y significado, que harán que sus días como pescadores parezcan sueños grises en comparación. Van a ver ciegos recibir la vista, paralíticos caminar, corazones rotos ser sanados. Van a ser testigos del poder del amor de Dios, manifestándose de maneras que nunca imaginaron posibles. Pensé en la noche que acababa de pasar, en la desesperación que me había llevado al borde del abismo, en las redes llenas milagrosamente, cuando había perdido toda esperanza. Si eso era apenas una muestra de lo que este hombre podía hacer, ¿qué maravillas nos esperaban? Maestro, dije, encontrando finalmente las palabras que habían estado luchando por salir desde que lo conocí, no entiendo por qué nos elegiste. Somos hombres simples, sin educación religiosa formal, sin conexiones importantes. Seguramente hay otros más preparados para esta tarea. Jesús se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. El contacto era cálido, tranquilizador, y transmitía una fuerza que parecía fluir directamente a mi alma cansada. Simón, me dijo, precisamente por eso los elegí, porque no vienen con agendas preconcebidas sobre cómo debería ser Dios, porque conocen el trabajo duro, la dependencia diaria de la providencia, la humildad que viene de no siempre tener éxito, porque han sentido la necesidad real, han tocado el fondo y pueden hablar a otros que están ahí con autenticidad. Además, añadió con esa sonrisa que ya me estaba volviendo adicta, Dios no usa a los calificados, Él califica a los que usa. Nos quedamos allí durante horas, mientras Jesús nos enseñaba y nosotros hacíamos pregunta tras pregunta. Nos habló de su Padre en el cielo, de un amor que no dependía de nuestras obras, sino que las inspiraba. Nos contó sobre sanidades que había realizado en otros lugares, sobre vidas transformadas por encuentros simples pero profundos con la gracia divina. Mientras hablaba, sentí cómo las heridas de años de desilusión y lucha comenzaban a sanar en mi interior. La vergüenza por mis noches de duda,
la culpa por los momentos cuando había maldecido al cielo por su aparente silencio, la amargura hacia otros pescadores más exitosos. Todo eso comenzó a disolverse bajo el calor de su aceptación incondicional. ¿Qué pasará con nuestras familias?, preguntó Andrés, expresando la preocupación práctica que todos compartíamos. «¿Las traerán con ustedes cuando sea posible?», respondió Jesús. «Pues cuando no sea posible, confiarán en que el mismo Dios que multiplica los peces puede multiplicar las provisiones. Además, van a descubrir que la familia se extiende más allá de los lazos de sangre. Todos los que hacen la voluntad del Padre son hermanos y hermanas». Cuando finalmente nos levantamos para comenzar el viaje hacia Capernaum, porque Jesús había decidido que haría de nuestra ciudad su base de operaciones, yo era un hombre completamente diferente del que había salido al lago la noche anterior. No era solo que mis circunstancias habían cambiado, aunque ciertamente lo habían hecho de manera milagrosa. Era que mi manera fundamental de ver el mundo, de entender mi lugar en él, había sido revolucionada. Ya no era Simón el pescador fracasado, era Simón el discípulo, Simón el aprendiz del hombre más extraordinario que había conocido jamás. Era Simón, quien había sido elegido para algo que trascendía todo lo que había soñado para su vida. Mientras caminábamos de regreso hacia la ciudad, pasando por la orilla donde había dejado mi barca llena de peces milagrosos, me di cuenta de que otros pescadores ya habían llegado para ayudar a recuperar la captura. Zebedeo, el padre de Santiago y Juan, estaba organizando la operación con la eficiencia de años de experiencia. «No se preocupen por los peces», nos dijo Jesús cuando vio nuestra mirada hacia la barca. «Zebedeo se asegurará de que sus familias reciban lo que necesitan. Y ustedes han recibido algo mucho más valioso que peces». Tenía razón. Había recibido una vocación, un propósito, una razón para existir que iba más allá de la supervivencia diaria. Había recibido la invitación a ser parte de algo eterno, algo que continuaría mucho después de que mi cuerpo volviera al polvo. Mientras entrábamos en Capernaum, con Jesús caminando delante de nosotros como un general benévolo llevando a sus soldados hacia una guerra de amor, sentí una paz que nunca había experimentado antes. No era la ausencia de desafíos, sabía instintivamente que los desafíos apenas comenzaban. Era la presencia de propósito, la certeza de que mi vida tenía significado, la confianza de que el mismo que había llenado mis redes vacías, llenaría también los días vacíos con aventuras más allá de mi imaginación. La noche más larga de mi vida había terminado. El día más extraordinario de mi existencia había comenzado. Y mientras el sol se elevaba completamente sobre Galilea, iluminando un mundo que parecía completamente nuevo, susurré una oración de gratitud que brotó desde lo más profundo de mi alma transformada. Gracias, Señor, por no abandonarme en mi noche más oscura. Gracias por venir a buscarme cuando yo ya no sabía cómo buscarte. Gracias por mostrarme que el final de mi historia puede ser, en realidad, el comienzo de tu historia en mi vida. Hermanos y hermanas que escuchan mi testimonio, sé que muchos de ustedes han vivido noches como la mía, noches donde las oraciones parecen rebotar contra un cielo sordo, donde el trabajo de sus manos no produce fruto, donde la fe de su infancia se siente como un eco distante de algo que tal vez nunca fue real. Quiero que sepan esto: Jesús no vino a los que tenían todo resuelto. No apareció en mi orilla cuando mis redes estaban llenas y mi corazón satisfecho. Vino precisamente cuando yo había tocado fondo, cuando no tenía nada que ofrecer, excepto mi necesidad desesperada. Esa noche aprendí que nuestros momentos de mayor quebrantamiento pueden convertirse en las puertas de entrada para los milagros más grandes, que cuando llegamos al final de nuestras propias fuerzas, ahí es donde comienza la fuerza de Dios. El mismo Jesús que conoció mi nombre en la oscuridad del lago conoce el tuyo. El mismo que multiplicó los peces en mis redes vacías puede multiplicar la esperanza en tu corazón vacío. No importa cuán larga haya sido tu noche, no importa cuán profunda sea tu desesperación,
El amanecer viene para todos los que están dispuestos a remar un poco más hacia la voz que los llama por su nombre. Porque he descubierto esto, no somos salvados porque somos buenos pescadores. Somos salvados porque servimos a un Dios que es un pescador excelente, uno que nunca se cansa de lanzar sus redes de amor hacia corazones que se hunden en las aguas profundas de la vida. Su red te está esperando, su voz te está llamando, su amor te está buscando. No tengas miedo de soltar tus redes vacías. Él tiene algo mucho mejor preparado para ti. En el nombre de Jesús, el pescador de almas. Amén.